Buenas tardes. ¿Gustan incorporarse, por favor? Ya vamos a iniciar. Agradezco muchísimo la participación en esta mesa tan interesante denominada Estado Democrático de Derecho e Ingobernabilidad. Es un poquito secuencia, ¿no? Es un poquito secuencia del anterior, porque vamos a ver esa parte de ejercicio de la democracia combinada con la fórmula de, ya lo decían aquí, la gobernanza. Cuando se pierde la gobernanza, pues se ocasiona esa ingobernabilidad. Hay una fractura, también ya se comentó, yo lo dije, una fractura entre el gobernado y el gobernante, y para ello nos acompañan, y les agradezco muchísimo su presencia, el doctor Roberto Carlos Fonseca Luján. Comentar brevemente el currículum tan amplio, doctor. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con un máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Él es profesor de carrera titular B de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte pues temas relacionados con constitucional, y también es investigador nacional nivel 1 por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Es autor pues de varios, ¿no? Varios libros ya, que no los nombro para no restar tiempo a la participación de todos, y yo le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Carlos Patiño Gutiérrez. Él es profesor investigador de tiempo completo, titular C de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho en Historia Jurídica por la Universidad Jean Moulin de Lyon, Francia. Es licenciado en Derecho por la UNAM, con mención honorífica, y bueno, pues también ha trabajado en otras universidades como Sinaloa, Autónoma de Sinaloa, colabora en diversos medios de periódicos, y bueno, pues tiene también una amplia producción científica. Muchas gracias, doctor, por estar esta tarde con nosotros. La maestra Gabriela Morán Casián es maestra en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente. Es licenciada en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con varios diplomados. Se ha caracterizado por este activismo social. Es integrante activa de la sociedad civil organizada. Y bueno, pues es docente, conferencista en varias instituciones, y es maestra de casa también. Es colaboradora muy activa de nuestra División de Estudios Jurídicos y de la División de Estudios Políticos. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Muy bien, si gusta, pues iniciamos en ese orden, ¿les parece? Cedo el uso de la voz al doctor Roberto Carlos Fonseca Luján. Sí se oye, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero quiero empezar agradeciendo a la doctora Silvia Patricia por la amable invitación que me ha permitido estar aquí con ustedes esta tarde en este evento importantísimo, que yo no había venido, no lo puedo creer. Estaba platicando con mi amigo el doctor Patiño, pero bueno, es una feria magnífica y realmente me siento muy dichoso de poder estar aquí platicando con ustedes. Y el tema que nos convoca, como ya decía la doctora Silvia Patricia, es hablar sobre dos conceptos, dos aspectos relevantes de la situación actual en nuestro país, que tienen que ver con el Estado de Derecho, bueno, el Estado de Derecho democrático, y la cuestión de la ingobernabilidad, o la así llamada crisis de gobernabilidad o el problema de la ingobernabilidad. Ahora, para referirme a estos dos asuntos, yo voy a presentar 3 puntos fundamentales,
¿sí? Vinculando este tema un poco quizá más a mi cancha, que es la perspectiva académica de profesor que da clases de derecho, ¿no? No me dedico a la ciencia política, más que a estudios de la cuestión democrática, me interesa sobre todo el estudio de la legalidad, esa es mi área de disciplina. Entonces voy a orientarme hacia esos aspectos para recorrer estos 3 puntos que ya decía. Primero trataré de dar un concepto de qué cosa es esto de la ingobernabilidad, un concepto general que podemos encontrar en la literatura, en la teoría política relativa, mencionando también algunos de los factores o de las causas que son más repetidas como detonantes de esta ingobernabilidad. Es decir, algunos factores, algunas circunstancias que generan este problema. Ahora, de todas estas circunstancias voy a abundar sobre todo en una que se refiere al tema de la crisis de legalidad, que es una cuestión que vi en el programa, también se ha mencionado ya en algunas otras mesas, y que aparece claramente como uno de los factores de la ingobernabilidad. Este problema de la violación constante, la violación sistemática a las normas jurídicas, que sería característico no solo de nuestra sociedad, sino de varios sistemas actuales. Ahora, para profundizar en esta cuestión de la crisis de legalidad, abundaré ahora entonces en algunas teorías que me son más conocidas para tratar de explicar o tratar de ayudarnos a comprender por qué no se cumple con la ley. Es decir, por qué la sociedad mexicana no cumplimos con las normas jurídicas. Así pensándolo en plural, no como casos particulares, no como individuos aislados, sino como una cuestión sistémica, una cuestión estructural. Entonces me valdré de algunas teorías, sobre todo desde la perspectiva de la sociología del derecho, también un poco criminología, pensando en un área que me es también cercana. Y por último, el tercer aspecto que quiero señalar, para tratar de aterrizar todos estos planteamientos, es lo relativo a algunas propuestas o algunas soluciones. Es decir, si la teoría nos puede ayudar a saber por qué no cumplimos con la ley como sociedad mexicana y que eso detona la ingobernabilidad y debilita el Estado de Derecho, ¿qué podemos hacer entonces para desarrollar una mayor legalidad? ¿Qué podemos hacer entonces para abonar a la construcción de la legalidad? Entonces serían los 3 aspectos que de manera rápida en estos minutos que me corresponden voy a tratar de compartir, ¿sí? Entonces, en primer lugar, me referiré al concepto de ingobernabilidad. ¿Qué cosa es esto de la ingobernabilidad? Bueno, pues alguna teoría nos señala que la ingobernabilidad se entiende como el estado o una situación de crisis de un sistema político y jurídico que se va a caracterizar porque el Estado muestra una incapacidad o muestra una ineficacia severa. ¿Incapacidad para qué? Bueno, para atender algunas funciones que serían sustanciales o esenciales y que tienen que ver con la propia concepción que tenemos de lo que es mandar en una sociedad o de lo que sería gobernar. Entonces hay ingobernabilidad cuando el Estado es incapaz de mantener un control sobre la sociedad. Es incapaz también de construir una autoridad única con base en algún criterio. Y también el Estado se muestra ineficaz o inoperante para tratar de satisfacer algunas de las necesidades básicas de la sociedad, algunas exigencias elementales como la prestación de servicios o bien la garantía de los propios derechos fundamentales. Esos serían entonces algunos de los aspectos de incapacidad que van a diagnosticar la existencia de este problema de la ingobernabilidad. Ahora, ¿cuáles se mencionan como los principales factores o las causas de este problema? La doctrina va a mencionar en un primer momento una crisis de legitimidad y falta de confianza institucional. Es decir, los ciudadanos ya no confiamos en las autoridades, hay una crisis de apoyo político hacia las instituciones. Segundo factor, una corrupción sistémica. La corrupción, como escuchaba, se mencionó también en la mesa anterior,
pues es uno de los problemas que mayor contribuye a socavar las bases del Estado de Derecho, crea incertidumbre sobre el funcionamiento del Estado, entonces en ese sentido también abona a la ingobernabilidad. Tercer aspecto, la incapacidad de la respuesta estatal. Hay una ineficacia política para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, no se pueden resolver las demandas sociales, hay una debilidad institucional, hay una obsolescencia normativa, lo que significa que hay leyes viejas para tratar de resolver problemas nuevos que no logran entonces ser adecuadas para este cometido. También se presenta la fragmentación política, cuando los conflictos rebasan la capacidad del Estado para procesarlos institucionalmente. Otro factor sería la presencia de conflictos violentos, ya sea que estén desorganizados o que estén un poco más estructurados, cuestiones de conflictividad social. Y finalmente el factor que me interesa, la ilegalidad y la violación constante del orden normativo. Entonces uno de los principales factores para la ingobernabilidad es precisamente que se va a presentar esta brecha entre lo que señalan las leyes y el comportamiento generalizado en la sociedad. Es decir, no hay un cumplimiento del contenido de las disposiciones. Ahora, la relación entre este problema de falta de legalidad y el Estado de Derecho me parece que es evidente y tiene que ver incluso con el concepto originario de lo que entendemos por Estado de Derecho, que es la sujeción del poder público a la ley, el ejercicio responsable de la autoridad en el marco de la Constitución, en el marco de las normas. Esto es importante precisarlo porque al hablar de crisis de legalidad no me refiero entonces solo a que la ciudadanía, la sociedad no cumplamos con las leyes, sino que el problema también está de parte de los servidores públicos. Pueden ser los propios gobernantes, las propias personas que detentan el poder político, quienes también contribuyen a esta crisis de la legalidad. Ahora, la legalidad, insisto, es fundamental para el tema del Estado de Derecho, porque podría sostener que el Estado puede afianzar su poder y puede afianzar su autoridad sobre una sociedad con base en tres factores diversos. Uno puede ser la fuerza, sencillamente. Un Estado puede garantizar la gobernabilidad a través de la fuerza, como sería característico de un Estado totalitario o una dictadura. Ahora, el Estado también puede asegurar la gobernabilidad a través de la satisfacción del interés, pero con interés no me refiero a un interés público, sino de intereses particulares. Entonces el Estado puede asegurarse cierta gobernabilidad si satisface los intereses de oligarcas, de cúpulas empresariales, incluso de los propios grupos criminales. Puede asegurar que se queden un poco ahí al margen si ven satisfechos sus intereses particulares. Pero en tercer lugar, como tendría que ser en un Estado democrático de derecho, el poder y la autoridad deberían construirse sobre la base de la ley, del respeto a la ley. Por eso entonces es tan importante para mí esta cuestión de la crisis de legalidad como uno de los factores que tiene que ver con la crisis de gobernabilidad también, ¿sí? Ahora, profundizando en el segundo punto, ¿qué puede explicar esta crisis de legalidad? Es decir, de nuevo la pregunta, ¿por qué no se cumple en la sociedad mexicana con las leyes como así lo quisiéramos? ¿Por qué el derecho no se observa? Si vamos a las teorías que han tratado de explicar este problema en el ámbito de la sociología del derecho, también un poco en el ámbito de la criminología, pensando sobre todo en el delito en este último punto, pero que nos puede servir también como una luz general, podríamos encontrar que estas teorías que tratan de explicar la crisis de la legalidad se dividen como en dos grandes grupos. Las teorías agenciales, que se enfocan sobre todo en el agente individual, la persona, si el ciudadano o el servidor público, que va a tomar una decisión de incumplir con la norma. Ahora, dentro de estas teorías agenciales destacan, por ejemplo, las teorías economicistas, las teorías del cálculo racional, que apuntan a que la decisión de cumplir o no con la ley tiene que ver con una evaluación de riesgos y con un análisis de costo-beneficio.
Entonces, cuando una persona, insisto, sea un ciudadano, sea un delincuente, sea un servidor público, quien sea, cuando una persona va a tomar la decisión de incumplir una ley, lo va a hacer porque el beneficio que alcance es menor que el costo que va a representar esta decisión, ¿sí? El costo asociado, por supuesto, dentro del marco del Estado de Derecho, a los mecanismos de disuasión, de control, de sanción social, que si aparecen débiles, si aparecen como improbables, reducen entonces el costo al mínimo. Y eso eleva entonces la probabilidad de que las personas no cumplan con la ley. También dentro de las teorías agenciales, hay algunas que destacan porque apuntan más bien a la cuestión de la legitimidad. Una persona puede decidir que no va a cumplir con la ley porque no cree en dicha norma, no comparte una visión interna, como diría también la teoría del derecho. Es una cuestión incluso cultural de que la persona considera que esa ley no tiene que ser observada, que no le obliga, ¿sí? No cree en ella. Entonces esta falta de legitimidad se ve reflejada también en ese problema del incumplimiento de la ley. Quizás de manera muy sintética, las teorías agenciales podrían explicarse de la siguiente forma. Una persona no va a cumplir con la ley porque considera que es más listo que los que escribieron la ley, o más listo que los que se podrían encargar de hacerla cumplir. Entonces él dice, pues no, yo soy más listo, me interesa más mi propio beneficio y lo puedo lograr, ¿para qué la voy a observar? O bien también puede ocurrir que la persona no cumpla con la ley porque considera que sus creencias, sus valores, sus principios son mejores que los que busca defender la ley. Entonces una persona puede decir, esa ley no la cumplo porque es injusta, esa ley no la cumplo sencillamente porque es mala, yo considero que es inadecuada. O bien no la cumplo porque es inútil, en lugar de contribuir a algo, lo entorpece. Entonces la persona considera que es mejor y deja de observar. Del otro lado tenemos también otro tipo de teorías que explican esta cuestión del cumplimiento de la ley desde una perspectiva más sistémica o estructural y que relacionan el problema no tanto con la decisión del agente individual, sino con aspectos sociales. Una teoría conocidísima que seguro ustedes ya habrán oído mencionar en sus estudios de derecho es la teoría de la anomia, de acuerdo con la cual es la propia sociedad, cuando está en un momento de crisis, la que provoca la falla de la legalidad porque no logra establecer reglas claras de comportamiento para sus ciudadanos. La anomia se puede presentar también en las épocas actuales, cuando existe un conflicto entre normas jurídicas y algún otro tipo de normas culturales o normas sociales. Entonces, por ejemplo, cuando dentro de una sociedad las expectativas de éxito, las expectativas de lo que debe aspirar a una persona como meta en la vida, no pueden ser alcanzadas por medios legítimos, o bien estos medios legítimos no son accesibles para todos, están cooptados solo a ciertos grupos, a ciertos individuos. Entonces, por perseguir una meta, por perseguir este éxito, una persona puede decidir orientarse por la ilegalidad. En síntesis también, de manera muy resumida, estas teorías de lo social considerarían que si no se va a cumplir con la ley, el tema está en el nosotros, porque nosotros como grupo no creemos en esa ley, nosotros como grupo somos mejores que esa ley, nosotros como grupo somos más listos o sencillamente no pertenecemos a la misma comunidad que aquellos que elaboraron dichas leyes, ¿sí? Bueno, este solamente es un panorama para tratar de pasar al siguiente aspecto, que sería, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos abonar a esta crisis de la legalidad? Y con ello, insisto, tratar de robustecer el tema del Estado de Derecho. Debo aquí insistir, vaya, que como profesor de Derecho no es que esté obsesionado de que hay que cumplir la ley, ¿no? Por supuesto, no se trata de esa cuestión, sino de que la línea argumentativa encuentra claramente que un factor de ingobernabilidad es esta crisis de legalidad. Entonces, cumplir con la legalidad, afianzar el concepto de Estado de Derecho, es apenas el primer paso para poder, si queremos, mejorar otro tipo de vías institucionales. Pero si no hemos dado el primer paso,
que tendría que haberse establecido ya desde hace alguna centuria, cuando menos, como ha ocurrido en algunas otras naciones. Entonces no podemos tratar de brincar a algunas otras cuestiones más avanzadas. Entonces, ¿qué podemos hacer como propuestas para atender este problema de la crisis de legalidad? Bueno, de manera integral, de manera muy rápida. Primer aspecto, tenemos todos esos mecanismos que tienen que ver con la disuasión, la reacción social y la sanción. Es decir, nuestra sociedad se caracteriza no solo por la crisis de legalidad, sino también por la tolerancia que existe hacia los actos ilícitos en todas las materias. Entonces, es necesario que no optar por la vía del castigo, de castigar para todo, pero sí crear un nuevo marco institucional que nos permita asegurar que un acto ilícito va a tener consecuencias en la medida que corresponda, pero que no va a ser un grado. Entonces hay que robustecer capacidades institucionales, pero también quizá desarrollar algunos otros mecanismos sociales, mecanismos alternativos, mecanismos restaurativos en estos nuevos enfoques que atiendan estos problemas de las consecuencias negativas que puedan generar los actos ilícitos. Ese sería un primer aspecto, fortalecer mecanismos de disuasión, de reacción y de sanción. Segundo aspecto, también es fundamental seguir abonando al desarrollo de la llamada cultura de la legalidad, una formación cívica, una formación desde los niveles educativos básicos para tratar de afianzar esa legitimidad que no tiene actualmente nuestro sistema jurídico, que no tiene el derecho dentro de muchos grupos sociales. Es necesario entonces crear este sustrato cultural, este ámbito de la creencia que oriente entonces a los ciudadanos, a los propios servidores públicos a cumplir con la ley, no porque van a sancionar, no porque pueda tener un castigo, sino porque es lo correcto, e interiorizarlo. Esa sería la clave de la cultura de la legalidad. Y un tercer aspecto que tendría que ver con los mecanismos de prevención social, ¿sí? Aquí quizás sobre todo en relación con estos actos ilícitos más graves que pueden ser los delitos, el ámbito de lo penal, pues es necesario abonar en estos mecanismos de reconstrucción del tejido social, fortalecer las comunidades, crear vínculos, esto que también oía en la mesa anterior, de no ver tanto hacia el Estado, sino ver más bien hacia los vínculos comunitarios, que sea la propia sociedad la que abone a la transformación de nuestro país. Entonces hay que desarrollar este capital social y, por supuesto, generalizar las oportunidades de desarrollo económica y educativas. ¿Sí? Ese sería entonces este recorrido que quería plantear con ustedes en torno a esta clave de la idea de la legalidad. En la medida en que construyamos mayor legalidad, vamos a afianzar las bases del Estado de Derecho democrático en nuestro país y con esto podremos atajar la ingobernabilidad. De otra manera, si no logramos que el propio Estado desarrolle la capacidad de hacer cumplir las reglas a la sociedad, pues entonces seguiremos con esta crisis de descontrol, de desorganización, de ilicitud, que insisto, no solo es una preocupación o obsesión de un profesor de Derecho, sino es más bien como uno de los pilares del propio concepto de lo que tendría que ser un Estado democrático de derecho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Roberto Carlos Fonseca Luján. Cedo el uso de la voz al doctor Carlos Patillo Gutiérrez. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Deseo comenzar agradeciendo la invitación que nos ha hecho la Universidad de Guadalajara y en particular la doctora Silvia Patricia López González. Me sorprende muy gratamente lo oportuno que resulta este tema ante la coyuntura actual de la violencia, de los escándalos de corrupción política, de la tibieza del gobierno, de las divisiones al interior del gobierno o del partido gobernante, de la renuncia del fiscal general de la República, entre otras cosas. Creo que debemos partir del reconocimiento de que estamos frente a una nueva retórica, un nuevo mundo, una retórica divisiva,
una retórica polarizante. Estamos pues ante un nuevo mundo que sería el del populismo, como dije hace un momento, el de la polarización política y la posverdad también, ¿no? Que es impresionante. Vemos estas divisiones muy comúnmente, sí se escucha bien, ¿verdad? Creo que se vicia un poquito el audio, pero sí se escucha bien. Lo vemos en México, pero también lo vemos en otros países, lo vemos en Estados Unidos, que es una sociedad profundamente dividida, polarizada, como si no hubiese puntos intermedios, como si la sociedad viviera en extremos opuestos, en los que vivieran realidades alternas, paralelas, que no pueden tocarse. Voy a desarrollar mi intervención apoyándome en un autor que se llama Norbert Elias, un sociólogo alemán extraordinario del siglo XX, pero antes me gustaría hacer unas precisiones conceptuales sobre el Estado democrático de derecho. En mi opinión, equivale este concepto a la democracia moderna, es decir, a la democracia liberal. Cuando hablamos de una democracia o cuando hablamos de un Estado democrático de derecho, hablamos de una democracia que está regida por las leyes. Y yo entiendo la necesidad de forjar un concepto como este, como Estado democrático de derecho, ante países como México, que con dificultades ha logrado establecer un sistema político democrático, pero que tiene severísimos problemas de impunidad y de corrupción, así que difícilmente podríamos considerarlo como un Estado democrático de derecho. Este invento extraordinario que es la democracia se caracteriza porque permite a los ciudadanos la participación política, pero no fue sino en la Edad Moderna, gracias al liberalismo y gracias a la Ilustración, que se logró formar esta idea de reconocer los derechos individuales, de reconocer la esfera privada del individuo, de establecer la división de poderes y de los pesos y contrapesos para someter al Estado, para someter a los gobernantes a la ley. Así pues, las primeras semillas de esta democracia que llamo yo moderna se dieron en los siglos XVIII, XIX en Estados Unidos e Inglaterra, pero que aunado este matrimonio entre democracia y el liberalismo dieron lugar a esta democracia que obviamente permite la participación política, pero que además está sometida al imperio de la ley y al respeto de los derechos humanos. Esto lo anticipó de manera muy prematura, muy al principio del siglo XIX, autores como Benjamin Constant, este escritor francés, y en el siglo XX, pues una infinidad de politólogos, ¿no? Giovanni Sartori abundó en el tema, Guillermo O'Donnell llegó a considerar que una verdadera democracia es aquella que presupone el Estado de Derecho. Y claro que existen democracias sin Estado de Derecho, son las democracias que muchos llaman democracias iliberales. Así pues, podemos hablar del Estado democrático mexicano con un débil Estado de Derecho en el mejor de los casos, o en el peor de los casos que carece de él, podríamos decir. Creo que hasta aquí podríamos estar todos más o menos de acuerdo con el caso mexicano, pero la aportación, la pequeña aportación que me gustaría hacer aquí el día de hoy es señalar que nuestro Estado democrático de derecho tan débil además está atravesando un retroceso civilizatorio. Para esto, como dije antes, me voy a apoyar en un autor que se llama Norbert Elias, este sociólogo alemán, y Norbert Elias publicó un libro justo antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de la llegada del nazismo al poder, y lo tituló El proceso civilizatorio. Y la tesis de Norbert Elias es que las sociedades atraviesan procesos civilizatorios cuando el Estado logra asegurar el monopolio de la violencia por un lado, pero también cuando logra asegurar el monopolio del cobro de impuestos. Ahora, lo interesante es que cuando el Estado logra estos dos monopolios, la vida se pacifica. Y a su vez esto genera un nuevo fenómeno, que es que dado que la vida es más pacífica,
las personas comienzan a modular sus expresiones de agresividad. Y esto se logra por un proceso interno de autocontrol que, dice Elías, es posible en la medida en que a su vez se desarrolla el sentido de vergüenza, de asco y de pudor, lo cual es muy interesante. De esta manera, pues, tenemos dos mecanismos del control del comportamiento, uno externo, que es el Estado, el que ejerce el Estado, y por otra parte, uno interno, que es un autocontrol. Pues muy bien, esto que estoy señalando, pues si lo llevamos al caso del Estado mexicano, podríamos ver que esos tres rasgos están en retroceso. Número uno, el Estado mexicano ha perdido el monopolio de la violencia ante la delincuencia organizada. Número dos, el Estado mexicano ha perdido el monopolio del cobro de impuestos ante la delincuencia organizada en la medida en que cobran derecho de piso y realizan extorsiones. Y número tres, los ciudadanos mexicanos somos más propensos a hacer expresiones de violencia, de agresividad, de intolerancia, de insensibilidad, de normalización de la violencia, cuando vemos a los colgados, a los descabezados, a los disueltos en ácido, a los asesinados, en los casos de linchamiento, a la gente que se le baña en gasolina y se le prende fuego, o los descubrimientos que hemos tenido de campos de reclutamiento, entrenamiento y exterminio. Quisiera, para mostrar esta violencia y esta vida, digamos, este tipo de vida tan triste, estos tiempos que vivimos tan mortíferos, me gustaría poner el ejemplo del sexenio anterior, que ha sido uno de los sexenios más violentos, más mortíferos de nuestra historia. En el sexenio anterior murieron alrededor de 200,000 personas por homicidio. Si a eso le sumamos el pésimo manejo de la pandemia, que murieron o que tuvimos un exceso de mortalidad de 700,000 personas, eso da unas 900,000 personas, cerca de 1 millón de personas que murieron el sexenio anterior, y son personas que no debieron haber muerto. También podemos reconocer que las muertes por homicidio se han reducido, pero por otra parte las desapariciones han aumentado. Quisiera poner un contraejemplo, que sería el caso de Japón. Japón es un país que tiene una población más o menos similar a la nuestra en cantidad, pero allá mueren por homicidio 500 personas al año. En México hemos tenido cifras de entre 30,000 y 35,000 muertos por homicidio. Vean la diferencia entre 30,000 muertos al año por homicidio a 500 muertos por homicidio. Y como dije antes, en efecto los homicidios han bajado en México, pero las desapariciones han aumentado. Como todos sabemos, México tiene una grave crisis de desapariciones. El año pasado, el 2024, desaparecieron 13,000 personas. Eso supone un ritmo de 35 personas al día. Es impresionante y tristemente, ¿no? Jalisco es el estado que lidera históricamente los desaparecidos, pero de donde yo vengo, que es Sinaloa no se queda atrás. Sinaloa está azotado por la violencia, pero a la vez está seducido por la narcocultura. Yo soy de Mazatlán y la última vez que fui a Culiacán me topé con que la vida sigue siendo prácticamente nula en la noche. Cae la noche y la vida desaparece, cual es tristísimo, porque uno puede imaginar las consecuencias de esto en la vida cotidiana y uno puede imaginar la cadena que supone esto. Restauranteros, proveedores, empresarios, ceros, músicos, que sencillamente se ven todos afectados por esta situación económica insostenible. En Sinaloa además tenemos un fenómeno de desplazamiento forzado interno. Familias que tienen que abandonar sus casas, sus propiedades en pueblos y rancherías ante la amenaza explícita de la delincuencia organizada, y si se atreven a regresar a sus casas, como ha ocurrido muchas veces, son asesinados, lo cual es lamentable. Esto que estoy diciendo pues es una realidad y a la vez es una tristeza, es una locura y es una pesadilla todo al mismo tiempo.
Lo que podemos observar entonces es que el Estado está sentado en la mesa junto con otros actores, cuando, según la teoría de Norbert Elias, el único que debería estar sentado en esa mesa debería ser el Estado mexicano. Pero nos topamos con esta cohabitación entre agentes del Estado mexicano y la delincuencia organizada, y también nos topamos con que estas cohabitaciones se demuestran y se repiten una y otra vez, y parecería que nuestros políticos simplemente prefieren mirar hacia otro lado. Quisiera ir comenzando a elaborar una conclusión para ir cerrando, y creo que he puesto énfasis en la noción del Estado de Derecho, y me gustaría ir cerrando con la noción del Estado democrático. Las reformas constitucionales que se han realizado recientemente creo que generan genuinas dudas de un retroceso democrático. La reforma, por ejemplo, que supuso la afectación de la carrera judicial, que ha afectado también la división de poderes, que ha afectado la independencia judicial, pero también se desapareció al Coneval, se desapareció a la COFESE, al IFETEL, se desapareció el INE con doble E, y el INE, el Instituto Nacional Electoral, está cooptado, el Tribunal Electoral también está cooptado. Creo que estas reformas no abonan a la modernización del Estado mexicano, no abonan a la transparencia, no abonan a la profesionalización del Estado mexicano, más bien abonan a la concentración del partido en el poder, no abonan a la democracia, y es una opinión, creo que abonan a la ineptitud del Estado mexicano, como lo hemos visto reiteradamente. Abonan, diría yo, más bien al desmantelamiento del Estado mexicano. Y me gustaría aquí cerrar entonces con una paradoja que se me hace increíble, que es que tenemos un partido en el poder que se dice que es de izquierda y que enarbolan el fortalecimiento del Estado. Yo en lo personal me considero una persona de izquierda liberal, pero digo que es una gran paradoja que este partido enarbola el fortalecimiento del Estado y lo que ha hecho ha sido desmantelarlo. Y creo que no hay nada más neoliberal que el desmantelamiento del Estado, por un lado. Y que quienes se van a aprovechar del desmantelamiento del Estado va a ser la delincuencia organizada. Entonces digo yo, vaya forma de querer fortalecer al Estado cuando en realidad lo debilitan, y termina fortaleciéndose la delincuencia organizada y el partido en el poder. Creo que, como habrán visto, mi postura ante este tema pues es francamente pesimista, pero creo que hay justas razones para considerarlo. No obstante, me gustaría despedirme con una idea, con unas palabras de José Woldenberg, que él sostiene que sí hay un retroceso democrático, pero que en este nuevo escenario en el que nos encontramos, él considera que difícilmente habrá de restaurarse el sistema político autoritario de partido hegemónico, y él cree que no es posible porque la sociedad mexicana cambió, porque esta es una sociedad diferente a la del pasado, que la sociedad mexicana es una sociedad muy compleja y es una sociedad muy diversa. Así que tenemos un enorme desafío, tanto del aspecto del Estado de Derecho como desde el aspecto democrático. Creo que hay un gran desafío de gobernabilidad, pero también ahí hay una esperanza. Sumándome a la idea de Woldenberg, creo que México es y seguirá siendo, afortunadamente, un país complejo y muy diverso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Patiño Gutiérrez. Cedo el uso de la voz a la maestra Gabriela Mora Casián, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la doctora Patti López por la invitación de participar con maestros de la UNAM y de la Universidad de Sinaloa en este foro sobre Estado democrático y gobernabilidad. Bueno, para no redundar en algunos aspectos que ya mencionaron los doctores, pues
nuestro país ha tenido dos transiciones políticas muy importantes donde se han hecho pacíficamente. Sin embargo, esto no nos garantiza un sistema realmente democrático. A pesar de tener estas dos transiciones, vemos un debilitamiento del Estado en la actualidad, como ya lo han mencionado mis compañeros, y retomando a Bobbio, pues vemos que hay un fortalecimiento del Poder Ejecutivo donde se están dando soluciones o propuestas muy autoritarias, lo cual pues sigue debilitando nuestro Estado. Seguimos con una crisis que está afectando principalmente a los municipios de todo el país, donde se ve esa desprotección que se le ha dado al municipio, que es la célula de la organización jurídica y política de nuestro país, en un abandono con el cobro de piso, de derecho de piso. Vemos esa polarización de la sociedad, de ellos y nosotros, un gran problema para la juventud. Ahora con la obligación de hombres y mujeres prestar el servicio militar que se acaba de aprobar en días pasados, precisamente por no reconocer ese derecho de la sociedad y sobre todo de los jóvenes a expresarse en contra de las decisiones del Estado. Esa dificultad para expresar nuestras ideas, para lograr consensos, está generando un odio, una división en la sociedad, y necesitamos tener una conciencia social como ciudadanos para poder ejercer no solamente nuestro derecho al voto en unas elecciones, sino en plebiscitos, sino en referéndum, y también ejercer esa participación a través de presupuestos, con un enfoque de derechos humanos, con una rendición de cuentas y con transparencia. No podemos hablar de un Estado democrático si no estamos hablando de derechos humanos, de ese respeto tanto a derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. Y retomando el tema de la mesa anterior, pues el tema del cambio climático, que también es muy importante en las acciones que nuestro Estado está llevando. Actualmente vemos una desconfianza en nuestras instituciones, la percepción de corrupción que tenemos en el país, esa falta de resultados de las instituciones, donde tenemos burocracias opacas, un proceso de reforma al Poder Judicial donde se ha politizado mucho. Todavía no podemos hablar de resultados porque escasamente lleva unos 2 meses que entró en vigor esta reforma, pero se está cuestionando mucho esa legalidad de la reforma, el porcentaje tan bajo de participación de ciudadanos, que solamente el 13% de los ciudadanos acudieron a votar para la reforma al Poder Judicial, para la elección de jueces, magistrados, ministros. Entonces, esto refleja pues esa poca participación, el abstencionismo tradicional que tenemos en un proceso electoral de una democracia representativa. Tradicionalmente en nuestro país es de un 60%, en este proceso de la reforma al Poder Judicial fue de un 83%. Entonces, habla de una crisis, de una falta de confianza de los ciudadanos y de ineficiencia en cuanto a los resultados de este nuevo Poder Judicial.
Desafortunadamente tenemos, no solamente en nuestro país, sino en varios países de América Latina, el auge del autoritarismo, del populismo, de estas soluciones ejecutivas a través de un solo poder, donde pues muchos líderes buscan resolver o dar respuesta a muchas situaciones en nombre del pueblo de México, del pueblo bueno, donde se ataca a la prensa, se ataca a los defensores de derechos humanos, se criminalizan las protestas, las marchas, y pues vemos que esto sigue aumentando, lo cual daña este Estado democrático donde habíamos logrado pues, tener instituciones donde garantizaban una transparencia y una rendición de cuentas a través de órganos autónomos que desafortunadamente ya no existen en nuestro país, se transformaron para formar parte de la burocracia del Estado. Sin embargo, es necesario que sigamos buscando mecanismos electorales para buscar lo que decía Roberto Bobbio, a esos revolucionarios que creen conciencia en los ciudadanos, que estén atentos a las decisiones y sobre todo participemos en la toma de decisiones de nuestro país. Sería mi primera intervención. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, vemos entonces que existe, el escenario es esa falta de legitimidad de las leyes, ese Estado débil, esa democracia sin contrapesos, ese gobierno ausente con una delincuencia organizada presente. Mi pregunta sería, ¿cómo organizarnos? Creo que la única vía es la ciudadanía. Si no hay gobierno, entonces ya lo hemos visto en algunos estados, la gente se organiza y la gente se presenta frente al problema y trata mediante una vía alterna de solucionar sus propios problemas. Desde luego está fuera del Estado de Derecho, está fuera de la ley, pero ¿cómo podríamos nosotros incidir en la organización ciudadana como vía para que se traduzca en ese escenario ideal de mantener un Estado social, democrático, de derecho, con autoridades, con instituciones que funcionen y que realmente pues se viva, ¿no? Un estado de bienestar, o ya nos perdimos ya de esa realidad. Empezamos, por favor, doctor, si gustas. Y posteriormente les daré la intervención a los alumnos para que manifiesten sus preguntas. Pues gracias por el interesante planteamiento. Yo creo que esta cuestión de la ingobernabilidad al que nos convoca se presenta también porque va a haber una suerte como de divorcio, separación entre el Estado y la propia sociedad. Entonces el Estado débil, el Estado ineficaz va por un lado ahí con su propio discurso que intenta autolegitimarse, pero al no poder controlar a la sociedad, al no poder mandar sobre la sociedad, al no poder satisfacer las necesidades de la propia sociedad, pues genera entonces que se vayan provocando estos mecanismos informales, estas formas de organización o quizá de desorganización, de control social, que tratan entonces de cubrir esos vacíos que no logra la norma. Ahora, yo lo que creo que tendría que hacerse es avanzar hacia la superación de ese divorcio. Es decir, el fortalecimiento del Estado no se va a dar a partir de esta separación, sino que el fortalecimiento del Estado requiere la recuperación del Estado por la propia sociedad. Entonces, lo que los ciudadanos tendríamos que hacer, más que organizarnos por afuera, más que organizarnos de esta manera informal, es sobre todo recuperar esta idea de
cumplir con la ley, pero también recuperar el propio contenido, los procesos de creación, los procesos de ejecución, el cumplimiento y la garantía de la ley. Es decir, tomar por asalto ahora de nuevo, por así decirlo, con un término revolucionario, como decía la doctora, volver a tomar por asalto las instituciones para reencauzarlas hacia ese interés legítimo. Entonces yo creo que la consolidación del Estado requiere esa cuestión, que la sociedad vuelva a hacer suyo este proyecto en construcción que es el Estado de Derecho. Para responder la pregunta, yo me enfocaré en cuanto a la tibieza del gobierno para responder a los problemas. Nada más antes señalar que yo tomé en mi intervención el camino de Norbert Elias, pero no sabía, ¿no?, que los compañeros iban a adoptar esas perspectivas tan interesantes sobre la cultura de la legalidad, y si me hubiese yo también preparado en ese sentido, porque yo recordé ahorita que los escuchaba a un autor, se me olvidó el nombre, creo que se llama Tom Tyler, que creo que tiene un libro que se llama ¿Por qué la gente obedece? Why the people obey the law? ¿Por qué las personas obedecen las leyes? Y la premisa la tesis que plantea es justamente la que se mencionó sobre la legitimidad. Cuando la gente cree que hay que respetar a la autoridad porque la autoridad es legítima y por lo tanto se aceptan sus mandatos. Así que tenemos en México evidentemente una crisis de legitimidad de nuestras autoridades y todo lo que desencadena esto. Ahora, en cuanto a la pregunta propiamente dicha, creo que a mí lo que me impacta es que ante todos estos escándalos que vemos de corrupción política, por ejemplo, yo veo a la jefa del Estado mexicano reaccionando con una tibieza que me parece pasmosa, asombrosa. Creo que ella prefiere voltear hacia otro lado, posteriormente minimizar y luego redirigir la discusión pública a lo que ya habíamos visto antes, que es la de denostar, insultar, polarizar y dividir. Así que la pregunta es, ante estos desafíos, ¿qué hacer? ¿Unir o dividir? Y me parece que se está optando por la división y la polarización política, que no hará sino agudizar a la larga. Claro, eso va a mantener el electorado que se tenga en su favor, pero va a agudizar este problema, yo creo, a la larga. Yo sé, no soy ingenuo, que yo sé que ella no puede, vender, sino de forma positiva lo que está ocurriendo en el país, pues no va a despotricar contra su partido y no va a despotricar en contra de los suyos. Yo sé que eso no va a ocurrir, no soy ingenuo, pero sí esperaría como una forma de enfrentar el enorme desafío que tenemos de una manera más responsable y seria. Así que yo veo como una falta de seriedad en cuanto a la gravedad del problema, y creo que ¿qué es lo que podemos hacer entonces nosotros los ciudadanos? Porque estará de nuestra mano hacer algo, porque, ¿cómo decirlo?, la solución de la adopción de medidas, de políticas gubernamentales, perdón por decirlo así, pero no está en nuestras manos, porque esas son las decisiones que llevan a cabo los tomadores de decisiones. Nosotros como sociedad, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Creo yo que lo que tenemos que hacer es ejercer nuestro derecho al voto, participar justamente en democracia, número uno. Número dos, mantenernos informados, tener una conciencia de lo que ocurre en nuestro país y analizar la realidad mexicana de forma crítica. Y número tres, pues exigir la reconstrucción de los pesos y contrapesos que han desaparecido. Yo sé que eso será muy impopular, es algo que tomará demasiado tiempo, pues acaban de desaparecerse. Imaginar que se vuelvan a reconstruir en el corto plazo lo veo muy difícil,
pero sí hay que exigir, ¿no?, esta democracia con pesos y contrapesos, con división de poderes. Así que ahí está, ¿no?, esta cuestión. Número 1, ejercer el derecho al voto. Número 2, mantener una postura crítica como ciudadanos. Y número 3, exigir esta visión de un Estado democrático de derechos donde haya esta división de poderes, de pesos y contrapesos, de respeto de los derechos humanos. Y va a tomar tiempo, sí, claro que sí, pero hay que exigirlo, ¿no? Bueno, voy a retomar las palabras del doctor, que él nos dice que debemos de participar, ejercer nuestro voto y sobre todo exigir el derecho a la información. ¿Por qué razón? Porque los periodistas, pues ellos nos informan, y cuando se lesionan sus derechos de los periodistas, no solamente están lesionando su integridad física, sino el derecho de toda la sociedad, aunque no sea nuestra problemática, nuestra realidad en tema de discapacidad, de accesibilidad física, o en tema de desaparecidos, en temas de crisis forense, de inseguridad, sí ser más empáticos para exigir una rendición de cuentas y una transparencia y soluciones a temas colectivos que nos afectan, algunos directamente, a otros indirectamente, pero nos afectan a todos. Si realmente queremos tener un Estado democrático donde se garanticen los derechos humanos, por eso es necesario exigir esa rendición de cuentas, esa transparencia y sobre todo involucrarnos en estos temas que son asuntos públicos donde nosotros, como lo mencionaban, no generamos ni hacemos las políticas públicas, pero sí podemos estar incidiendo para mejorar estas políticas públicas con un enfoque de derechos humanos, con una perspectiva de género y resolver la problemática o una parte de la problemática que tenemos actualmente, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Vemos una crisis en la democracia, no solamente, les decía, en México, sino también en organismos multilaterales, que gracias a ellos podremos también incidir en temas locales, como por ejemplo en temas ambientales. Tenemos una situación muy grave de crisis hídrica o de estrés hídrico en el país, que gracias al Acuerdo de Escazú podríamos generar soluciones para no privatizar el agua, para que se nos garantice a todos el acceso al agua potable. Entonces, la recomendación pues es estar atentos, participar, informar y defender los derechos de los periodistas, porque gracias a ellos nosotros tenemos acceso a esta información y podemos incidir con nuestro voto, no solamente a través de una democracia representativa cada 3, cada 6 años, sino a través de una democracia participativa donde participemos todos como ciudadanos afectados o beneficiados de este Estado democrático. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Anímense. ¿Una pregunta? Sí, adelante. Bueno, primeramente agradecer a los ponentes por sus interesantes ponencias acerca del Estado de Derecho y la gobernabilidad. Yo quería hacerles una pregunta, creo que es de suma importancia, sobre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación plantea reabrir el caso contra FEMSA en el tema de pagos de impuestos. Creo que desde mi perspectiva este es un tema peligrosísimo por el hecho de que viola un principio del derecho, que es la cosa juzgada, y también por otro lado, ya que se pierde la certeza jurídica en México al hecho de que algo que ya estaba juzgado se plantea reabrir,
simplemente por conveniencia del gobierno. No sé ustedes cuáles vean que son las principales afectaciones a nosotros como ciudadanos en general sobre este tema. Bien, pues gracias por estar aquí, gracias por tu atención y por este interesante cuestionamiento. Ahora, justo yo me refería a que este problema de la crisis de legalidad se presenta no solo porque los ciudadanos no cumplamos con la ley, sino ya hay un caso extremo en el cual son los propios poderes públicos, en este caso el Poder Judicial, el que pretende faltar a la legalidad y este principio básico como es el de cosa juzgada. Entonces yo comparto la preocupación que tú expresas de que en el ejercicio de estos poderes públicos no podrían hacer lo que quisieran, ¿no? No podrían llevar a esa ponderación o esa flexibilización de esos principios que son pilares de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho. Entonces, retomando lo que decía aquí mi colega, el doctor Carlos, pues hay que mantenerse informados de los momentos en los que se quieren tomar ese tipo de decisiones y criticar, por supuesto, ¿no? Para tratar de evitar que ocurran. Y pues en la nueva estructura del Poder Judicial serán ahora tipo de esos factores que habrá de tener en cuenta para la siguiente elección, ¿no? Entonces, a ver, usted respeta o no respeta la cosa juzgada y pues a ver si se le vota o no se le vota, ¿no? Muchas gracias. Sí, en mi opinión, esto de respetar o no la cosa juzgada, creo que pone en manifiesto el aspecto profundamente como ideológico del gobierno y que por un lado podemos ver que sí hay esta tendencia de falta de independencia del Poder Judicial. Yo una vez leí un texto muy interesante de un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas que lo que hacía era revisar cuántas veces la Suprema Corte resolvía casos en contra de asuntos que estaban, digamos, representados por una parte por el Poder Ejecutivo. Y llama la atención que conforme la Suprema Corte se fue convirtiendo en un tribunal constitucional, más y más fue resolviendo casos en contra del Poder Ejecutivo. Así que podemos decir que pues estaríamos de acuerdo o en desacuerdo en algunas decisiones, algunas sentencias de la Suprema Corte, pero observamos ese patrón de independencia. Habrá casos muy polémicos, casos en los que se resolvió como a lo mejor nos habría gustado y otros en los que no. Pero lo que observamos ahora es esta falta de independencia del Poder Judicial, que creo que es muy visible en estos nuevos nombramientos de ministros de la Suprema Corte, y está presente este asunto ideológico y sobre todo como cuentas pendientes contra ciertos empresarios o contra cierto empresario. Pero una vez más, para utilizar esta palabra, es paradójico porque se está proponiendo esto que planteas, que señalas, pero también la Suprema Corte, también la Presidenta de la República ya dijo que eso le parece que está mal o muy mal. Y pues con este hiperpresidencialismo que tenemos, parecería que está indicando la pauta de lo que eso sí no se debe hacer. Así que quién sabe qué pasará, no tengo ni idea, ¿no? Ya quisiera yo poder leer, conocer el futuro, no sé qué va a pasar, pero sí, yo creo que a lo mejor no termina pasando nada ante esta indicación de la presidenta, pero si llegara a pasar, sí sería muy, muy preocupante, sobre todo porque hemos visto casos en los que hay cuestiones legales o constitucionales que no deberían de saltarse, y en estos últimos tiempos vemos la confirmación de que se violan las reglas del juego una y otra vez, ¿no? No sé, hay montones de ejemplos. Por ejemplo, las consultas que se llegaron a hacer, que eran las primeras
que eran inconstitucionales, que no tenían un fundamento jurídico y que con base en eso se canceló, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México y que no tuviera ese fundamento jurídico y que no cumpliera con los estándares básicos, ¿no? Como que participara cierta cantidad para que el resultado fuese vinculatorio. Sé que ahí había una laguna todavía porque no se habían hecho la reforma ni se había creado estas leyes de consultas populares que tenemos actualmente, pero de todos modos significa que se echó a andar algo sin el fundamento jurídico. Y lo vemos eso, sí, vemos que esas reglas del juego se violan una y otra vez. ¿Qué pasará? La verdad no lo sé. Espero yo que esa indicación de la presidenta sea suficiente, pero no sé qué ocurrirá a final de cuentas. Gracias. Bueno, respecto a tu pregunta, ¿qué va a pasar? Pues la respuesta es la misma, no sabemos. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que es una situación muy grave de crisis de legalidad que tendríamos en el país, no solamente para el tema de los impuestos, sino para otra propuesta que hicieran, y pues tendríamos que acudir a mecanismos quizás internacionales, como acudir a la Corte Interamericana, porque pues estos casos serían con una intención política para algunos empresarios que no están a lo mejor colaborando con el sistema, o para cualquier persona que no se identifique con los ideales políticos de este sexenio. Entonces sería una situación pues delicada, grave, y tendríamos que acudir a instancias internacionales. ¿Hay alguna otra pregunta? Señorita, te van a acercar el micrófono. Por ejemplo, si los organismos y mecanismos, tanto nacionales como internacionales, se ven cooptados por los gobernantes, se ven obstruidos, ¿cuáles son las opciones que le queda a la ciudadanía y a la ciudadanía incluso organizada para poder hacerle un contrapeso a los gobiernos, ¿no? Bueno, es un planteamiento problemático, sin duda, un planteamiento interesante, que yo abonaría solo lo que ya comentaba. Quizá vivimos en una situación en la que estamos alejados, ¿no?, de las instituciones. Se habla como de que están cooptadas, obedecen solo a ciertos intereses, pertenecen a estos grupos políticos, pero a lo que tendríamos que apuntar es a recuperar esas instituciones. Entonces, si actualmente, como sugieres, están cooptadas e incluso instancias internacionales se alejan de la sociedad, pues lo que como ciudadanos tendríamos que hacer, más que generar otras alternativas, es ver cómo le hacemos para recuperar esos mecanismos, ¿sí? ¿Por qué vías podemos de nuevo hacer nuestra la legalidad, exigir que funcionen las instituciones y demás, ¿sí? Entonces, sobre este tema de la legalidad, por ejemplo, es una cuestión fundamental. El primer compromiso es, yo como ciudadano voy a cumplir la ley, ¿no? Ahora, si veo que otro ciudadano está llevando a cabo un acto por el que no cumple su deber, no está atendiendo una obligación, ¿qué tendría que hacer? No tolerarlo, sino buscar activar algún mecanismo de reacción para que eso no quede sin consecuencia. Y lo mismo, si voy a denunciar un delito y de repente en la fiscalía como que veo que no están haciendo bien las cosas, pues no cruzarme de brazos y publicar ahí en la red social, pues nunca me atienden o algo así, sino tratar de activar el mecanismo institucional para que eso se pueda en su caso atender, ¿no? Se pueda en su caso establecer la consecuencia jurídica y obligar a que se dé el cumplimiento. Porque como decían también en la mesa anterior, y es algo muy sabido, el problema no es la ley, vaya, o sea, el sistema jurídico tiene mecanismos que si uno lee las normas, si uno lee las disposiciones, claramente ahí aparece que no tendría que haber impunidad, no tendría que haber corrupción, todo debería caminar sobre ruedas. Pero ya el problema es que eso se cumpla, ¿no?
Entonces nuestro principal papel como ciudadanos de a pie, digamos, es hacer ese mínimo esfuerzo por tratar de lograr que eso se cumpla. ¿Sí? Eso podría comentar. Pues la pregunta es muy buena, muy interesante. Si resulta que existen mecanismos, dice usted, no existen mecanismos, pero las instituciones que manejan esos mecanismos están cooptados, pues en dónde nos quedamos nosotros, ¿verdad? Arrinconados, lo cual es muy preocupante y pues creo que voy a dar una respuesta muy insatisfactoria, porque como habrán visto, voy a pasar por ser como el pesimista de la mesa, tristemente. Pensemos, por ejemplo, se me ocurrió ahorita, pensaba yo en el caso de las consultas hace un momento, pero pongo otro ejemplo, que sería el de la remoción de los jueces que hubo con la reforma judicial, y uno diría, bueno, ok, el partido en el poder tiene los votos suficientes para cambiar las reglas del juego, lo cual forma parte del juego democrático, pero también hay un asunto de derechos que tienen esas personas, las personas juzgadoras, como una garantía de inamovilidad, y que hay garantías internacionales en ese sentido y que debieron haberse respetado, pero fueron removidos. Y ahí hay una violación de derechos laborales incluso de esas personas. Y por lo tanto se interpusieron amparos. ¿Y qué pasó? Pues tenemos las reglas del juego, que sería el amparo, se otorga un amparo, debería de respetarse, y ¿qué fue lo que vimos? Que no se respetó, que es el claro ejemplo que usted está señalando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo incluso me ha tocado vivir en lo personal, en mi experiencia, cuando era años antes, ¿no? Yo era como más aguerrido, me han pasado cosas, digamos, en términos políticos y de activismo, donde yo antes era como muy lanzado para adelante, y un buen día me tocó vivir amenazas. A partir de eso, ¿qué es lo que uno hace? Dice, no, pues ahí viene el tren que te va a aplastar. Pues yo ahora me quito y dejo pasar al tren, ante las amenazas. Entonces, como ciudadanos, ¿qué hacemos ante eso? Lo cual es muy preocupante. Vemos que el país está en una situación complicadísima, y yo ya dije antes que observo como una especie de tibieza por parte del gobierno. Diría una frase de Javier Sicilia, el poeta, que parecería que los gobernantes no hacen sino administrar el infierno que es México, lo cual es muy preocupante. Entonces, estos gobernantes, pues que nos quede claro, perdón otra vez por el pesimismo, pero son políticos. Lo que les interesa es llegar al poder, obtener el poder y retener el poder. Y eso nos deja muy desamparados a nosotros. Entonces, yo ya había dicho, ¿no? Ejercer el voto, mantenernos informados, pero el escenario que plantea usted es todavía más extremo, y yo creo que lo que nos quedaría en una situación tan tremenda, pues sería la protesta, ¿no? Protestar como ciudadanos, salir a las calles, marchar, obviamente de forma pacífica, pero hacer protesta. Creo que es lo que deberíamos de hacer en un caso como ese. Gracias. Bueno, el día de ayer regresaron, ahorita no recuerdo los nombres y no me pude conectar a internet para citarte los nombres, pero regresaron dos personas, una ex militante de Acción Nacional y la otra persona, no recuerdo su filiación política, de presentar un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por el tema de la reforma del Poder Judicial. Entonces, tendríamos que agotar todos los procedimientos nacionales para que la Corte Interamericana revise el caso, y desafortunadamente el tema de la Corte Interamericana es un poco lento el proceso,
pero una vez que es aceptado el caso ante la Corte, vamos a tener la certeza jurídica de que vamos a tener una sentencia condenatoria por violaciones al debido proceso, a la legalidad o en general a todos los derechos humanos. Entonces hay que darle seguimiento a este recurso que se acaba de presentar y estar atentos porque nos quedan las instancias internacionales. Yo también no quisiera ser pesimista, pero creo que las instancias nacionales ya no nos dan mucha certeza, mucha confiabilidad ni legalidad. Entonces, pues acudir al sistema internacional, pero tenemos que ser muy selectivos a cuál sistema queremos llegar, si queremos llegar al sistema de Naciones Unidas o al sistema de interamericano, porque acudir a ambos sistemas lo único que va a hacer es que se desechen las peticiones. Y acudir al sistema de Naciones Unidas solamente vamos a obtener observaciones, recomendaciones para el Estado mexicano, y en la Corte Interamericana sí vamos a obtener una sentencia condenatoria. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su participación. Muy enriquecedora y nos deja pues una visión más amplia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la legitimidad, yo me quedo con esto porque yo pensé que solamente era por parte del ciudadano, pero no, es la institución la que tampoco cumple, ¿no? Es el Estado el que tampoco cumple eso. Bueno, y todo lo que se ha vertido aquí me parece de una trascendencia muy importante. Necesitamos crear conciencia, crear diálogo y participar, porque si no, estas instituciones se van por un camino tan diverso y tan alejado de los ciudadanos que sería irrecuperable. Creo que es el mensaje con el que yo me quedo y les agradezco a todos ustedes su presencia. Ahora pues me pongo de pie para la entrega de las constancias. La constancia dice así: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, otorgan la presente constancia al doctor Roberto Carlos Fonseca Luján por su participación en el conversatorio sobre Derecho Global, Desafíos Legales para la Justicia Global, con la ponencia Estado Democrático de Derecho e Ingobernabilidad. La fecha de hoy y firma la doctora Dulce María Zúñiga Chávez, quien es la rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y su servidora. Muchas gracias. De la misma manera, reza y entrego la constancia al doctor Carlos Patiño Gutiérrez con nuestro agradecimiento. Y desde luego a la maestra Gabriela Mora Casián por su participación. Muchas gracias. Y bueno, con Barcelona llegaron las flores. Gracias.